Muy bien. La entrevista durará más o menos una hora y pico. Para que la entrevista sea válida, es necesario que podamos conversar sin interrupción, como para que haya un ambiente tranquilo, ¿te parece? Sí, Muy bien. Entonces van tres preguntas. ¿Leíste y entendiste el consentimiento informado? sí, ¿Tenés alguna duda respecto al consentimiento o a la entrevista? no, La documentación que nos enviaste oportunamente cuando completaste el formulario 1.2 va a ser considerada como aval de este consentimiento. ¿Ok eso? sí, Perfecto. Bueno, si estás de acuerdo, empezamos. sí. Bueno, vamos a arrancar con el eje 1. Y ahí nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con nociones de género. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿qué entendés por género? El género es una categoría analítica que nos permite analizar las desigualdades entre las mujeres y los varones. Y asimismo se refiere a las expresiones que hay, o sea, de género eh, socialmente establecidas, digamos. Es una construcción cultural. Y tiene, bueno, según la categoría a la que pertenezcas en el género, se le atribuyen ciertos valores, formas de vida, eh, formas de expresar el género según lo masculino y lo femenino. Y me refiero a estas dos porque vivimos en un sistema binario aún. Bien. ¿Cómo definís el género autopercibido? El género autopercibido es el género que tiene que ver eh, con una construcción eh, personal, digamos, en relación a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo definís? ¿Me puedes El hacer la pregunta género, nuevamente? sí, el género autopercibido. El género autopercibido es una construcción en relación a la identidad de la persona, digamos. O sea, cómo me autopercibo más allá de el sexo asignado al nacer. O sea, más allá de la construcción de sexo entendida como una construcción cultural también. O sea, el género es cómo cada uno va construyendo su género más allá de su sexo biológico. Bien. ¿Qué entendés por las categorías trans, travestis y no binarias? eh, Son categorías que eh, datan de la expresión de género que uno tenga o la identidad que uno haya construido. Son categorías de género están, que implicitan cuál es la construcción que tiene cada uno en relación al sistema. Por ejemplo, o sea, una persona trans es una categoría que... estoy muy nerviosa, Julieta, perdón. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Sí, sí, sí. Bueno, no, son categorías que datan de cuál es la construcción que tiene cada persona en relación a su identidad sexual, vendría a ser. Por ejemplo, o sea, eh, las personas trans son personas que disienten con el sexo asignado al nacer, entendiéndose sexo también como una construcción cultural, digamos. Sexo y género como una construcción cultural. O sea, Bien. por ejemplo, no sé si quieres que te detalle qué es lo que, o sea, eso es lo que no entiendo. Si quieres que te detalle la definición de cada uno, eso sí lo puedo hacer, digamos. No, tiene que ver con lo que a vos te parece, más que Ah, nada. bueno. No tanto de la del libro, sino la que vos te salga, la que uses, la que tengas, la que pienses. Sí, son categorías
o construcciones identitarias más que nada. Ujú. Las personas trans, las personas transgénero, no binarias, son construcciones que tienen que ver, son construcciones identitarias en relación al género que se autopercibe, digamos. Y bueno, y ahí sí entran, no sé cómo explicarlo, pero para mí entran a jugar dos conceptos. O sea, uno es como esta categoría de que tiene que ver con mi identidad de género, eh, y lo que voy construyendo a través de esa identidad, y bueno, y también tiene que ver con toda una construcción política, digamos, en relación a a estas definiciones, que entiendo que más allá de las definiciones tienen que ver con cuestiones personales, cómo se identifica cada uno, o sea, tiene que ver para mí, son definiciones también políticas, o sea, tiene que ver más allá con las personas, digamos, de las personas. Bien. ¿A quiénes crees que incluye personas con capacidad de gestar? Las personas con capacidad de gestar son las personas que tienen útero, más allá de su identidad de género, que pueden llegar a ser eh, varones, mujeres o personas no binarias, digamos. Bien. Y otras categorías de género que surgen, ¿ya? Porque entiendo que no es algo finito, sino que va a ir surgiendo a medida que vayamos pasando en el tiempo, digamos. Bien. ¿Y qué entendés por la noción de cissexismo? Em, el cis sexismo serían em, la visión de, bueno, las personas cis somos las que nos identificamos con este sexo y este género asignado por les médiques, les familiares, desde el nacimiento, digamos. O sea, nuestra construcción en nuestra vida coincide con ese sexo biológico asignado al nacer. Y entiendo que esa visión es de una persona que no está socialmente aceptada porque encaja dentro de esta construcción a nivel social, digamos, dentro de esta categoría asignada al nacer. Bien. Ahora me muevo un poco hacia el tema de la normativa. ¿Cuál es la normativa que acompaña tu trabajo en el dispositivo en general? ¿Cómo sería la normativa? Las leyes, como ustedes desde dónde se paran con el tema del dispositivo. Para trabajar específicamente cuestiones de diversidad o en general. En primer lugar, en general, y después voy a la otra pregunta de específico. Bien. Para trabajar cuestiones así en general, digamos, nosotros trabajamos con lo principal que es la autonomía progresiva, o sea, nuestro trabajo se enmarca dentro del marco normativo que resguarda a los adolescentes, los niños eh, y los jóvenes, que es, bueno, la autonomía progresiva del niño, el interés superior del niño, niñas y adolescentes. Trabajamos con los acuerdos a nivel internacional, y también nosotros estamos enmarcados dentro de la provincia y abordamos y acompañamos todas las situaciones de pronta intervención con el protocolo interinstitucional que se ha creado aquí en la provincia, que pertenece a Santiago del Estero, para el abordaje de las violencias y otras situaciones eh, y otras situaciones que vulneren los derechos de los adolescentes, de los niños y de los jóvenes. Pero nuestro principal, digamos, herramienta para trabajar, si se quiere, dentro del espacio de la asesoría sería el interés superior del niño, porque
del niño, niñas y adolescentes, porque nos permite a nosotros saber desde qué, desde qué forma vamos a acompañar a ese adolescente y cómo lo vamos a hacer. Porque muchas veces los adolescentes y los jóvenes se acercan al espacio de la asesoría más bien para tener como un nexo con el sistema de salud, entonces es lo que nos permite a nosotros saber con qué herramientas contamos para acompañar esa situación, ya sea de pronta intervención o no, o simplemente para acompañar al adolescente. Y en relación a las leyes que tienen que ver con la población de las disidencias, bueno, con la ley de identidad de género, con la ley de historia clínica del paciente, eh, bueno, con todas las leyes, digamos, que tienen que ver con, con la atención de las niñas en el sistema de salud, digamos, pero mucho más con la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, si yo hago una lectura en general de todas las situaciones y los casos que nosotros hemos acompañado, por lo general eran de adolescentes, y te hablo en el espacio de la asesoría, mucho más enfocándome dentro de los espacios de las instituciones educativas. Nosotros venimos acompañando a adolescentes que quieren realizar el cambio registral, por ejemplo, o que tienen dudas en relación a su identidad o a su sexualidad. Entonces nosotros nos apoyamos dentro de lo que sería el marco de la ley de identidad de género, porque es lo que nos permite a nosotros darles como más herramientas a ellos. Em, una de las primeras, así como dudas que surgen, siempre es el tema del cambio registral, si es necesario o no, porque la problemática aquí, o sea, si se quiere problemática, es que muchas veces eso, al ser dentro de una institución o pertenecer dentro de una institución educativa, eh, los adolescentes siempre sufren o son estigmatizados porque han construido una identidad, pero no han realizado una identidad autopercibida, pero no han realizado el cambio registral, y eso al momento de acompañar la institución educativa su proceso escolar, digamos, su trayectoria escolar, resulta como un tanto complejo. Por ejemplo, con el tema de los registros o documentación o, bueno, ya cuestiones más burocráticas y administrativas, entonces nosotros siempre estamos como haciendo énfasis en eso. No sé si me he explayado de más, pero bueno, eso es, digamos, esta ley es con la que más trabajamos, me parece, porque en la mayoría de los casos tienen que ver con adolescentes que tienen, se autoperciben de un sexo, de un género diferente, de una identidad diferente asignada al nacer, y siempre las dudas son del tema del cambio de registro, no tanto de las hormonizaciones, sino más bien esta cuestión o cómo hacemos para acompañar a este adolescente dentro de los espacios institucionales. Muy bien. Y bueno, y también con el tema de la autonomía progresiva. Julieta, ¿me escuchas? Porque yo me la he guiado en la pantalla. Ah, bien. También trabajamos con el tema de la autonomía progresiva porque también estos adolescentes que se acercan a los espacios de las asesorías, por lo general y en la mayoría, por tener, más bien, yo creo que es una cuestión cultural por la característica de la provincia, pero muchas veces no están acompañados por sus referentes afectivos, ya sea padres, tutores. Entonces, sí nos sirve a nosotros como conocer cuál es el marco normativo para permitir, para darle las herramientas a ese adolescente y que sepa qué decisiones puedes tomarlas solo, digamos, en relación a su construcción de su identidad, y qué decisiones necesita estar acompañado por un adulto o un adulto referente, digamos, que, bueno, lo acompañe en este proceso. Perfecto. ¿Querés agregar algo más sobre las nociones sobre género antes de pasar al segundo eje? No sé si lo he dicho, pero bueno, al principio, en relación a las nociones de género,
que el sexo también es una construcción cultural, digamos, que nosotros veníamos trabajando y siento que ha habido un corte ahí desde que se ha implementado el plan, veníamos trabajando con que el sexo es un, una definición que hace referencia a los cambios biológicos que tienen que ver con lo biológico, digamos, y en realidad ahora aparece, entiendo, como una construcción, ese concepto de género también es una construcción cultural, digamos. Entonces, ahí es como que abre otro panorama en relación a las identidades que se pueden construir o pueden surgir. Por eso hace un momento yo he dicho, bueno, personas trans que pueden ser varones o mujeres, y ahí es como que me he enredado un poco, pero sí lo que quería decir, ahora que estoy más tranquila, es que muchas veces, o sea, las personas trans no se identifican con lo masculino y lo femenino socialmente instalado, ¿entiendes? Entonces, como que van haciendo su construcción de identidad en relación eh, a lo que sienten, cómo se autoperciben, y también es como una construcción política, porque, por ejemplo, muchas mujeres trans eh, se identifican, por ejemplo, como mujeres, son mujeres trans, pero no quieren pertenecer a todos los parámetros o los lineamientos que nos dice la sociedad que tenemos que ser las mujeres. No sé, hacerse modificaciones corporales que entren dentro de lo femenino, por ejemplo. Eh, Creo que son construcciones, por eso decía que son construcciones políticas, porque cada uno más allá de la identidad va construyendo esta expresión de género de cómo me muestro hacia el mundo en relación a lo que eh, me autopercibo, digamos. Bien. Bueno, pasamos al segundo set de preguntas, que tienen que ver ahí con el acceso al sistema de salud, según el género. Vamos a conversar acá sobre tu experiencia como integrante de los equipos focales territoriales del dispositivo ENIACIE en lo que refiere al acceso de salud integral de las niñeces, adolescencias y juventudes de 10 a 24 años. Entonces, como primera pregunta, en términos generales, ¿podrías describir cuáles son tus funciones en el dispositivo ENIACIE de la provincia donde trabajas? Sí, mi función es acompañar a la implementación del plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia. Acompaño a la gestión y a la implementación del plan y acompaño a los agentes territoriales a cumplir los objetivos que en un principio es la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, pero asimismo a todas las problemáticas emergentes o de pronta intervención que nos encontremos dentro dentro de los espacios de las asesorías, que esos temas, por ejemplo, pueden ir más allá de lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, entendiéndose como, por ejemplo, situaciones de salud mental, situaciones que tienen que ver con violencias u otros casos que van por fuera de lo que es salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Pero nuestro objetivo principal es la reducción del embarazo no intencional en las adolescencias y asimismo acompañar las trayectorias de estos adolescentes en su vida en general. No sé si quieres que me explaye un poco más, pero es en su vida en general, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ahí voy a decir que los adolescentes muchas veces llegan no solo como una consulta de, bueno, qué método anticonceptivo puedo usar en tal situación, sino también han tomado el espacio de la asesoría como un espacio de escucha, de primera escucha para cualquier situación. Entonces, los asesores tienen el objetivo de acompañar a esas adolescencias. Y yo siempre lo digo que acompañamos en la construcción de sus proyectos de vida. Eh,
porque todas las temáticas que se abordan dentro de los espacios de las asesorías tienen que ver con una construcción de esto, del proyecto de vida, de lo que miro más hacia adelante, tiene que ver con la construcción de la identidad de esos adolescentes. ¿Cuáles considerás que son los principales facilitadores en el acceso al sistema de salud para niñeces, adolescencias y juventudes en general, en esas edades? Los principales Facilitadores. facilitadores. Ujú. ¿Me puedes repetir la pregunta, Juli? ¿Cuáles considerás que son los principales facilitadores en el acceso al Ujú. sistema de salud para niñeces, adolescencias y juventudes? Los principales facilitadores en la implementación, digamos, del plan son los acuerdos que se generan, los convenios que se firman de las escuelas, las instituciones educativas con los centros de salud, porque eso nos permite a nosotros generar estrategias con las instituciones para que los adolescentes se acerquen. En ese sentido lo digo porque los efectores de salud se encuentran, o sea, las instituciones educativas se encuentran dentro del área de cobertura de estos efectores de salud que están asociados a esas instituciones, entonces nos permiten hacer como un trabajo en conjunto para que las adolescencias puedan concurrir al centro de salud. Yo creo que ese es un gran facilitador, como el trabajo articulado y en red que hacemos con otras instituciones para que esto suceda. Porque muchas veces la idea siempre es que los adolescentes sean autogestionarios de su propia salud y de su propia vida, pero en el mientras hay muchos obstáculos o barreras que se encuentran para poder acceder solos. Que el asesor pueda tener un espacio amigable dentro del centro de salud y formar parte de los equipos para generar estrategias, y todo eso es un golazo. Y también por fuera del centro, del efector de salud, que puedan tener otras articulaciones y otro trabajo en red, digamos, para que los adolescentes puedan encontrar, no sé, generar un turno protegido y saber que pueden ir directamente a la consulta y no tener que sacarse ellos su propio turno y demás, que eso también es muy engorroso y por lo general terminan desistiendo de poder asistir o encontrar una cara amigable dentro del centro de salud. Con la implementación de las asesorías, del equipo mismo que pertenece al efector de salud ha podido cambiar la visión o la forma en que atiende incluso a las adolescencias, con al menos un trato diferente. O sea, encontrar una cara amigable dentro del efector creo que es un gran facilitador, y ese trabajo lo ha hecho el asesor, digamos. Entonces, para mí, el trabajo en red es un gran facilitador, que haya la gestión de turnos protegidos, que el adolescente pueda ir directamente a la consulta, que se generen convocatorias y estrategias para que los adolescentes se acerquen. Por ejemplo, puntualmente nosotros ahora estamos trabajando en fortalecer las estrategias para que los adolescentes varones se puedan acercar a los espacios de las asesorías, porque entendemos que son espacios que están feminizados, y así también entendemos que es un espacio que está feminizado porque no tenemos el material para trabajar con varones. O sea, todos los materiales que nosotros tenemos y que nos mandan desde Nación son específicamente para las mujeres, que hablan solo de métodos anticonceptivos y que se refieren solamente a temáticas que le pasan a los cuerpos femeninos, si se quiere. Y también nuestro objetivo es acompañar más a las disidencias, porque son las que menos se acercan a estos espacios de las asesorías. O sea, es un porcentaje muy mínimo. Por eso hace un momento he podido hacer como contarte en líneas generales cuáles son las situaciones que atendemos, pero porque en el general no es que llegan muchos adolescentes trans a los espacios. Y entendemos que es
siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué no llegan esos adolescentes? Porque sí hay, digamos. Entonces, creo que los espacios son feminizados y todos los materiales con los que nosotros trabajamos eh, son para la población de adolescente, mujer, cis, que quiere usar un método anticonceptivo. Perfecto. Ahí va entonces a la segunda pregunta, que tiene que ver con cuáles crees vos que son los principales facilitadores para población en el caso de personas trans, travestis y no binarias, ¿no? Que Respecto a lo nosotros, que, en general, en el dispositivo, ¿qué hay en el bueno, dispositivo que vos consideres que sean facilitadores para esta población en particular? em, sí, en el dispositivo podemos encontrar como facilitador, em, creo que es el trabajo en red también, porque nosotros aquí dentro de lo que te voy a hablar de la provincia, digamos, nosotros contamos con 2 espacios de atención diferenciada para personas travestis, trans, no binarias y del colectivo de la diversidad en general. Uno de esos espacios se encuentra dentro, no pertenecen al dispositivo de asesoría, pero ya están instalados a nivel provincial. Uno que es el primero que ha surgido, que es el consultorio, ex consultorio inclusivo del Hospital Independencia, que ahora es consultorio de salud sexual. Eh, y después está el otro consultorio que se lo ha armado dentro de lo que sería una UPA, que es una unidad primaria de atención de la salud, que está un poco más alejado de la ciudad. La articulación con estos dos efectores desde el dispositivo nos ha permitido a nosotros acompañar de una mejor manera, si se quiere, a esta población. ¿Por qué? Porque hemos podido generar un circuito que es más aceitado, si se quiere, y nos hacemos, bueno, ellos nos capacitan a nosotros y también así acompañamos a adolescentes de la forma más integral posible, porque el consultorio tiene psicólogos, trabajadores social, médicos, nutricionistas, endocrinólogos, o sea, tiene todo un equipo interdisciplinario especializado que trabaja con adolescencias y juventudes específicamente que pertenecen al colectivo de la diversidad. Entonces, ellos pueden hacer como un acompañamiento mucho más completo si se quiere, y además tiene un espacio en donde las familias se encuentran y trabajan con la psicóloga en este caso. Nosotros dentro de lo que es el espacio, te digo, es eso, no, como facilitador te puedo decir el trabajo en red, porque nosotros no tenemos las herramientas para, si se quiere, convocar a la población de la diversidad, no contamos con las herramientas. Dentro de los materiales que tenemos, si bien nosotros estamos capacitados y recibimos capacitaciones constantes, por ejemplo, los materiales que tenemos como rotafolio, folletería, la disposición del espacio, todo es en el objetivo de la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia. Entonces, la articulación que hemos podido hacer con estos otros espacios que trabajan más de manera específica estas temáticas nos ha permitido como ampliar un poco, si se quiere, el servicio del espacio de la asesoría, pero así como facilitadores no encontramos. Lo que sí te puedo decir que trabajamos mucho en la convocatoria de estos adolescentes a los espacios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el trabajo articulado, y además nosotros utilizamos otras estrategias como las actividades que nosotros hacemos, las hacemos yendo a buscar a estos adolescentes en los lugares donde ellos se agrupan. Por ejemplo, ya sea plazas o hacemos actividades en fiestas, nos acercamos y vamos a buscar a estos adolescentes. Eso te puedo decir como facilitador, que tenemos la posibilidad de movernos en el territorio y salimos del espacio de la asesoría, porque ahí hay algo más, que es que si bien nosotros como, perten, como pertenec
pertenecientes al dispositivo de ASIE, tenemos como la visión sobre esta población, o sea, trabajamos, tenemos la apertura, tenemos la teoría y demás. Dentro del sistema de salud y en general hablo, no. Y muchas veces resulta expulsivo para estos adolescentes. Y hay algo que hay una estigmatización que tiene que ver con todas las experiencias que han tenido estos adolescentes en el sistema de salud que no se quieren acercar. No se acercan. Un adolescente que es trans no se acerca al espacio de la asesoría ni a pedir preservativos porque ya es mal mirado, ya tiene toda la mirada sesgada por el personal, por el administrativo, por el médico. Entonces, sí, nosotros como estrategia salimos de esos espacios. Y también dentro del dispositivo de ASIE contamos con espacios radiales que los sostenemos nosotros. Estamos aquí en la radio de la universidad y estamos, bueno, aquí en Santiago del Estero impactamos en 4 departamentos. De los 4 departamentos, en 2 tenemos radios y con esas radios lo que hacemos son eventos al aire libre y articulamos con otros programas del Ministerio de Salud de la provincia para generar estos espacios de kermés, encuentros con adolescentes. Trabajamos muy por fuera y me parece que eso es un facilitador porque da otra mirada sobre esto, el efector de salud o cómo sería ir a una consulta en un espacio, por ejemplo. Eh, Así se nos han acercado un montón de adolescentes y además yo creo que como otro facilitador puede ser las redes sociales. Nosotros contamos con Instagram y Facebook, que no es menor porque nos ha permitido, uno, bueno, mostrar nuestro trabajo, visualizar, socializar lo que hacemos, pero así también en este espacio de la red social nosotros trabajamos un montón de temáticas y recibimos muchas consultas de adolescentes que no se animan, digamos, a llegar a los espacios de asesoría y que son adolescentes que pertenecen a la comunidad, digamos, de la disidencia. Pero sí, en general te puedo decir que en la provincia al menos yo creo que es una cuestión cultural. En el sistema de salud, los profesionales de la salud, ya sea desde administrativo hasta, no sé, hasta el médico, que hace la radiografía, lo que sea, no tiene como la mirada para trabajar con esta población y siempre terminan como ejerciendo violencias eh, sobre los adolescentes en general. Entonces, sobre los adolescentes en general, mucho más los de la población de la diversidad, digamos. Entonces, bueno, nosotros así como estrategia siempre intentamos salir de esos espacios. Generamos muchas actividades con turnos donde también habilitamos la escucha y, bueno, la gestión de turnos protegidos. Creo que es una gran eh, estrategia, si se quiere, que el adolescente directamente vaya a la consulta y no pase por todo el proceso engorroso de ir a sacar un turno que ya es un montón, digamos. ¿Cómo gestionan esos turnos protegidos? Los asesores ya tienen, digamos, el circuito aceitado dentro de cada espacio donde estamos. Por ejemplo, si lo hacemos, si encontramos un adolescente que quiere un turno protegido dentro del espacio de la institución, bueno, se lo gestiona ahí, bueno, el adolescente va al espacio de la asesoría y el asesor directamente ya le gestiona y trabajamos en red para el efector de salud más cerca a su domicilio o el que al adolescente reconoce como amigable o donde se quiere acercar. Muchas veces no es cerca de su domicilio porque casualmente no quieren ser reconocidos eh, por personal de salud que ya trabaja en el barrio, que hacen las rondas en el barrio, que hacen el relevamiento y demás, o se conocen. Entonces, lo que se hace es, bueno, se le saca un turno en el efector donde el adolescente, bueno, se sienta más cómodo. Capaz que me queda un poquito más lejos de mi casa, pero bueno, sé que no me voy a encontrar a nadie conocido ahí. Entonces, eh, se realiza así la gestión, digamos. El asesor o la asesora ya tiene, digamos, el circuito aceitado en relación, en su efector al que le toca, digamos, al que está asociado.
pero se Perfecto. le saca teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del adolescente, siempre se le pregunta qué lugar en qué horario se siente más cómodo, siempre se le consulta si va a ir acompañado o no, como que, y además de eso, intentamos hacerles un seguimiento, o sea, animarlos a que vayan, recordarles ese turno protegido. Eh, Muchas veces, si son situaciones, si vemos que el adolescente ha pasado por alguna situación compleja o conocemos un poco más, por lo general los asesores los hacen porque ya conocen a los adolescentes, por lo general son adolescentes que recurren a los espacios de las asesorías ya, este, lo que se hace es, si conocemos un poco de la historia de este adolescente, ponerlo en contexto al médico o al profesional que lo va a atender en consultorio para que ya sepa, digamos, con qué se va a encontrar y lo pueda acompañar de la mejor manera posible. Esto es para situaciones así que vemos que se requiere como el acompañamiento y demás, un poco como esto, es saber la historia clínica y la historia de ese adolescente. Perfecto. Y en términos de barreras, ¿cuáles vos considerás que son las principales barreras en el acceso al sistema de salud para niñeces, adolescencias y juventudes cisgénero? ¿Sí? O sea, cuyo género autopercibido coincide con el asignado al nacer. Barreras ahora. Barreras. Em, en ese caso, puedo decir que encuentro barreras para que los varones cisgénero se acerquen a los espacios de las asesorías. Porque como te contaba hace un momento, los espacios de las asesorías son espacios feminizados. La gran mayoría son mujeres cisgénero, adolescentes y jóvenes cisgéneros que se acercan a los espacios y los varones son los que menos se acercan y una de las barreras creo que también es el material y además es una cuestión cultural, ¿no? Porque las mujeres somos las que siempre estamos pendientes de los cuidados en torno a las relaciones sexuales o a la vida en general, las mujeres cuidamos y nos hacemos cargos de todo y en eso también de nuestra sexualidad y de acercarnos, de gestionar el método anticonceptivo o lo que sea. Y los varones no, los varones tienen otra visión y tiene que ver con la construcción de la masculinidad hegemónica que no se acercan al centro de salud eh, ni aunque se estén muriendo, capaz que si están en riesgo, sí se van a acercar, pero por lo general no se encargan del autocuidado de su salud, menos en una edad sana, en una edad sana si se quiere, porque no hay ninguna otra enfermedad, porque es población que por lo general es sana. Entonces, yo creo que la barrera sería que esto es una cuestión cultural y que todas las temáticas que nosotros trabajamos y los materiales o las herramientas que tenemos están direccionadas a trabajar con la población feminizada, o sea, femenina, digo, con mujeres cisgénero en general también. Perfecto. En términos ahora de obstáculos o barreras en el acceso al sistema de salud, ¿cuáles consideras que son las principales que se encuentran ahí, las personas trans, travestis o binarias en particular? En el espacio de la asesoría sería. Sí, en el acceso a la salud, en el Ujú. acceso a la salud en general. En el acceso a la salud en general, te puedo decir, este, de las personas trans, eh, que el personal de salud no está capacitado, no está sensibilizado, no sé si más que capacitado, no está sensibilizado para trabajar con la población, terminan ejerciendo violencia. Después, otra de las cosas, no sé si de adolescentes en general, pero de la población general trans, pienso que los horarios de atención son una barrera porque por lo general, o al menos aquí la mayoría de las personas trans tienen otros trabajos, trabajan ya sean o ejerciendo el trabajo sexual
o trabajan en otros espacios, digamos, y eso es una dificultad porque por lo general las personas trans son expulsadas de sus hogares eh, y bueno, realizan otro tipo de trabajo y eso es una barrera, digamos. Eh, no, por eso, bueno, el consultorio inclusivo atiende de un horario vespertino, pero creo que eso sí es una barrera que tenga que haber consultorios diferenciados para acompañar a las diversidades, es una barrera y no, porque solamente dentro de lo que es la provincia hay 2 lugares amigables que van a, pueden acompañar y eso sí es una barrera porque si la distancia, o sea, si la persona trans, travesti o no binaria no está cerca del domicilio, no está cerca de estos espacios como el hospital o el otro centro de salud de la UPA, no se va a acercar. Yo creo que eh, la barrera es que no hay personal capacitado, no hay espacios amigables, y es un bajón decir que no hay espacios amigables, pero todos deberíamos como estar más sensibilizados, pero no hay personas que acompañen, digamos. Yo creo que esa es una barrera, la falta de herramientas por parte del personal de salud, porque más allá de todo, en los espacios donde nosotros estamos, dentro de las asesorías, hemos podido acompañar y sensibilizar y generamos estrategias para la convocatoria y obviamente que siempre acompañamos. Pero bueno, nosotros somos un eslabón muy chiquitito dentro de lo que es el efector. Entonces, sí, nosotros también estamos en la puja constante para que se generen nuevas estrategias dentro de los efectores de salud. Sí, nuestra estrategia es articular con estos 2 servicios de atención diferenciada, pero no debería ser atención diferenciada, sino todos tendríamos que tener las herramientas para acompañar a toda la población de jóvenes y adolescentes que se quiera acercar a los efectores de salud, pero esa no es una realidad. Entonces, yo creo que la falta de sensibilización por parte de las personas que trabajamos en el sistema es una gran barrera. Es una gran barrera porque no podemos generar estrategias que permitan acercar eh, a los adolescentes y a los jóvenes, que ya ser adolescente eh, es realmente es eh, una barrera acercarse al sistema de salud por todo el sistema adultocentrista en el que estamos, que expulsamos a los adolescentes. Imagínate ser adolescente y ser trans y además vivir alejado de la ciudad. Esto que te digo de los 2 espacios que están abiertos están en capital. Mm. Las personas de la ruralidad no pueden acceder. Entonces, es una gran barrera que haya espacios diferenciados. Por eso lo mencionaba así como puntual, porque, por ejemplo, las personas del interior es todo un tema poder acompañar. Y también hay adolescencias trans en la ruralidad, también existen esas adolescencias trans, pero no están representadas. No están representadas porque, claro, o sea, eh, los efectores no acompañan. Por ejemplo, la población trans es acompañada, y lo voy a decir, por las organizaciones sociales que un poco sostienen y acompañan. Entonces, nosotros nuestro trabajo, muchas veces lo que hacemos estratégicamente también, es trabajar junto a las organizaciones o los organismos que vienen ya acompañando a estas poblaciones. Entonces, eso también nos da a nosotros la posibilidad de poder escuchar otras voces, bueno, y que haya una retroalimentación en el equipo, porque para nosotros es súper importante saber y conocer cuál es la realidad de estos adolescentes y de estos jóvenes. Entonces, siempre que tenemos la posibilidad de articular con alguna organización social o alguna organización que estén aquí trabajando y acompañando con los adolescentes, con los jóvenes, con personas trans, lo hacemos porque entendemos que un poco podemos escuchar la mirada de estos jóvenes y bueno,
y mejorar un poco el trabajo más en fino dentro del equipo para trabajar en las convocatorias que tenemos o en los acompañamientos. Eso te diría como estrategia que lo hacemos dentro del dispositivo de ASI, pero sigue siendo muy difícil porque eh, los asesores están dentro del sistema y bueno, es una gran pelea eso, pero eh, intentamos así que funcione el trabajo en red. Por ejemplo, si hay algún adolescente que quiere hormonizarse y que vive en la ruralidad, vemos de qué manera esto, articulando en red con organizaciones, con otras instituciones, podemos acompañar y bueno, y que ese adolescente venga, que tome la medicación, acompañar a las familias también, porque hay toda una construcción cultural en relación a eso, a la identidad de género, más aquí en la provincia, que somos del norte, que tenemos una idiosincrasia totalmente diferente, que es una provincia que es religiosa, y todo, que tenemos una gran población que es rural, que pertenece a la zona rural, entonces vemos de cómo trabajamos. Yo creo que el trabajo en red es una gran estrategia. Lo hemos podido hacer porque somos los menos los que trabajamos estas temáticas, pero sí hemos podido como aunar esfuerzos y entender que el trabajo en lo colectivo permite una retroalimentación que mejoramos y aceitamos el circuito para la atención, más que nada, para mejorar la atención. Ahí te iba a preguntar si consideras que los obstáculos se agravan según si son niñeces, adolescencias o juventudes trans. O sea, si ves diferencia en términos de rangos de esas edades. Sí, sí, sí. Mm, Eh, para mí, o sea, tiene que ver con, voy a traer, no sé, el concepto de interseccionalidad, pero es así, o sea, no es lo mismo, eh, además, no es lo mismo ser un adolescente de, como te digo, de la ruralidad o estar aquí, vivir en capital, ir a una escuela del centro, sí se agrava mucho más. Nosotros no tenemos casos así de niñeces, no trabajamos con la población de niñeces, sí hemos acompañado en muchos casos cuando, por ejemplo, llega un adolescente, tiene alguna situación de pronta intervención y en el vamos encontramos que también su familia o sus hermanos, hermanas también están pasando por alguna problemática, entonces sí acompañamos, intentamos acompañar a todos como articulando con otros organismos de protección de derechos. Pero si es adolescente, sí, es mucho más fácil porque esto trabajamos con el interés superior del niño, entonces lo que hacemos es acompañar a este adolescente y vemos si no tiene el apoyo de los referentes afectivos, bueno, darle las herramientas y acompañarlo hasta donde él pueda tomar decisiones, digamos. Bueno, esto puedes hacer vos, y bueno, y vamos acompañando el proceso. Y además, bueno, esto es un trabajo muy de hormiga y muy en fino, porque, bueno, los adolescentes llegan con esto, tal vez tengo dudas sobre mi identidad y es un trabajo que se hace por muchos meses, años incluso, entonces es eso. Si hay obstáculos según la edad, digamos, de los usuarios de, de las asesorías. Si hay obstáculos, porque no es lo mismo, digamos, trabajar con un adolescente que tiene 16 a uno que tiene 12, 13 y que llega al espacio de la asesoría planteando que no se siente conforme con su identidad asignada al nacer. Entonces, sí encontramos obstáculos y más que nada encontramos obstáculos porque muchas veces los obstáculos los ponen las familias que no acompañan dentro de los espacios de sus casas y dentro de sus vidas, entonces es como un trabajo muy eh, minucioso el que hacemos nosotros y muy estratégico porque también acompañamos a los adolescentes, pero también es acompañar a las familias que tienen un montón de dudas en relación a los cambios, un montón de dudas en relación a todo, ¿no? Es algo totalmente nuevo y si bien nosotros ahora en el 2023 con un marco normativo de avanzada y
con un montón de historia de los movimientos sociales aquí en Argentina y en Latinoamérica y todo, y que estos temas hoy sí se hablan, en muchos lugares no se hablan y, o se desconocen o hay toda una estigmatización en relación a eso. Eh, Doy un ejemplo, cuando era asesora, estaba acompañando a un adolescente que quería hacer su cambio registral. En realidad, él ya había comenzado su proceso de transición hace un año atrás, me parece que era así, y quería hacer su cambio registral. No lo había hecho porque había consensuado con su familia no hacerlo, no cambiarse el nombre, pero sin embargo se respetaba su identidad autopercibida. Dentro del espacio de la escuela también habíamos logrado que sin hacer el cambio registral se respete la ley y se lo nombre con su identidad autopercibida. Y ha sido todo un tema cuando él ha tomado la decisión que ya quería su DNI con su nombre. Entonces ha sido todo un proceso de nuevo poder acompañar a la familia que, bueno, ha sentido la pérdida también de su hija. Entonces, es eso, ¿no? Trabajar con todas las construcciones y estigmas que tienen las familias, que también, bueno, tienen una historicidad súper compleja, o sea, vienen de otros lugares, de otras, eh, de otras zonas, digamos, que no se hablan esto, o que, bueno, entonces ha sido, bueno, trabajar la pérdida de su hija o las expectativas que tienen los padres o las madres en relación a los hijos, que ya es un montón, digamos, pero imagínate con esto, con la identidad, que ya es mucho, o sea, bueno. Entonces, bueno, es un proceso súper complejo, pero la barrera no era ni la escuela, era la familia. Entonces, bueno, ha sido eso. Yo creo que por eso no es lo mismo trabajar con un adolescente. De todas formas, se ha hecho el cambio registral porque en ese entonces ya cumplía 18 años este adolescente, pero él sí quería que yo lo acompañe para que le comente esto a su familia, que él ya había tomado la decisión. Entonces sí ha sido bueno, pero trabajar en fino porque el miedo más grande de ese adolescente era ser expulsado de su casa. Entonces, es eso. ¿Conoces o fuiste parte de alguna situación en la que se haya denegado el acceso a personas trans, travestis y no binarias entre 10 a 24? El acceso al sistema de salud. El acceso al sistema de salud, Que se les no, ha negado, no. no. Negado la atención, no, pero sí que hayan ejercido violencia de cualquier forma. La atención no se le ha negado, pero sí hemos tenido casos, esto de que se pregunten, tomen el DNI y hagan muchas preguntas, o que el administrativo, la administrativa del efector de salud los mire o los trate mal, eh, que ejerzan violencias o que dentro del consultorio, en la entrevista, les médiques les hagan muchas preguntas que no tengan que ver con la consulta o den por hecho ciertas situaciones que no suceden y tienen que ver con toda una construcción cultural o que está relacionada con la persona trans, no sé, capaz que el adolescente va por alguna consulta en general, no sé, me quiero atender de algo, quiero hacerme un estudio de algo y el médico no empiece como eh, a estigmatizar, no sé, esto está también muy instalado que las personas trans trabajan o ejercen el trabajo sexual cuando no es así, o sea, como cuando no todas lo hacen, entonces por ahí como tener así construcciones en relación a esta población, básicamente. O lo mismo de pensar de que esto nos ha pasado un montón, de pensar que todas las personas del colectivo de la diversidad tengan alguna ITS, o sea, sacar el estigma de eso, o que
tienen una vida sexual, no sé, súper activa, o que no, o sea, todas esas construcciones que son eh, violentas, bueno, sí trabajarlas. Y nos ha pasado mucho en los efectores de salud. Desde tu mirada, considerando tu experiencia como FT en el dispositivo en el que te desempeñas, ¿cómo se podría mejorar el acceso al sistema de salud en general? Em, para este tipo para la población de la diversidad, Esa eh, sería, esa sería la segunda pregunta. Primero, una cuestión más general y ujú. luego para personas, o sea, para la primera pregunta sería más para personas cis y la segunda pregunta ahí diferenciando para personas trans. Entonces la pregunta era, La pregunta es, desde tu mirada, considerando tu experiencia, ujú, ¿cómo crees que se puede mejorar el acceso al sistema de salud en general para esta población, niñeces, adolescentes y juventudes? pienso que se puede mejorar el acceso eh, generando o trabajando más articuladamente con otros organismos o con otras instituciones que estén acompañando a las adolescencias y niñeces. Por ejemplo, las instituciones educativas, como aceptando mejor esos circuitos, porque salud o el sistema de salud tenemos otros tiempos y son otras formas en las cuales nos manejamos y acompañamos a las adolescencias, pero, y esto es una lectura que la hago yo, dentro de lo que es educación o el Ministerio de Educación u otros dispositivos, por ejemplo, tienen una mirada más vertical, son otro tipo de instituciones y son quienes acompañan o están más presentes en las trayectorias de estos adolescentes, niños y jóvenes. Pienso de que se los puede acompañar muchísimo mejor o se puede mejorar el acceso al sistema de salud como trabajando con estas instituciones donde ya están los adolescentes. Eso, eh, capacitando al personal, capacitando al personal de salud en general y además creando, a mí me parece que aquí en Santiago del Estero no tenemos tantos espacios de atención diferenciada para adolescentes. Y no es lo mismo atender a un adolescente que atender a un adulto. Entonces, que no haya personal o no haya un espacio diferenciado para la atención del adolescente en los efectores de salud, eso es una barrera. Porque la historia clínica no es la misma, la entrevista que se le hace al adolescente no es la misma que le haces a un adulto, entonces que no haya los servicios diferenciados es un gran obstáculo, digamos, porque no hay personal capacitado. Creo que también el tema de los horarios de atención creo que están más puestos para la vida adulta, pero ¿qué pasa con el adolescente que va a la escuela, que no se puede llegar en determinado horario? O sea, es eso, digamos, como una barrera en general. Perdón. Y para población, personas de niñeces, adolescencias y juventudes trans, travestis y no binarias en particular, Eh, para ¿cómo crees que se puede mejorar el acceso al sistema? el, el acceso al sistema, creo que se lo puede mejorar. eh, Bueno, sí, capacitando al personal, pero además generando herramientas que convoquen a estas adolescencias y a estas juventudes. Herramientas dentro de, o sea, materiales y herramientas que los convoquen. Esto es lo que te decía hace un momento. Vos llegas al espacio de la asesoría y todo lo que nosotros tenemos, pero todo es relacionado a las mujeres cis o al cuidado desde el lado, no sé, del métodos anticonceptivos, no sé, tenemos el rotafolio, trabajamos un montón de problemáticas y de temáticas
pero que no están orientadas a la población. Entonces yo pienso de que ¿qué tengo yo, o al menos en mi pregunta siempre es, qué tengo yo en el espacio de asesoría que los convoque? O qué es lo que no tengo que no los convoca, porque los espacios están. Entonces, para mí, una gran barrera es eso, que no tenemos o no trabajamos, no tenemos los materiales para trabajar y acompañar desde la manera más pedagógica posible, o desde la escucha, o desde otro lugar, digamos, a este tipo de población. Eh, yo creo que como facilitador son los espacios de asesorías, los espacios que ya están instalados. Nosotros venimos construyendo estos espacios desde el 2018, que es el año en que se ha implementado el plan aquí en la provincia, y eso ya es un montón, o sea, siempre lo decimos con el equipo, los espacios ya están, nosotros que somos el personal que ya está capacitado, que tiene la mirada en los adolescentes, que podemos trabajar y nos formamos y podemos trabajar articuladamente entre nosotros en red, por ejemplo, por más que en algunos efectores haya personas que tengan ciertas resistencias, nosotros ya podemos trabajar en red, estamos en todos los centros de salud, lo podemos hacer. Eso ya es una gran cosa y estamos a mitad de camino. Bueno, ahora nosotros, ¿cómo generamos estrategias dentro de estos espacios para acercar a esos adolescentes? Siempre aparece como que no tenemos los materiales para trabajar con la población. O sea, no tenemos, no hay nada que los llame que podamos trabajar. Por eso siempre pensamos que, bueno, capaz que sea porque estamos dentro de un espacio, dentro de un efector de salud, y hay toda una mirada sobre el efector de salud, que es un lugar que nos han violentado un montón de veces, entonces no vamos, no es amigable. Pero sí, por eso intentamos nosotros salir de esos espacios y ahora nos reconocen aquí como que, bueno, trabajamos con adolescentes y todo. Yo creo que lo que nos haría falta ahí es como, bueno, pensar en herramientas que sean dirigidas a la población de la diversidad. Eso sería una gran cosa, o sea, realmente, pensar en algo que sea dirigida para la población de la diversidad. No hay material, o sea, si tenemos los libros, podemos convocar a hacer talleres, pero no hay material en general, no hay material incluso dentro del sistema de salud, o sea, no tenemos preservativo para vulvas. Y eso ya es una gran barrera, digamos, el sistema de salud no contempla a las mujeres lesbianas. Entonces, eso también, o sea, no tenemos materiales, no tenemos, eh, el, tenemos el preservativo femenino, por ejemplo, que ha sido, que se lo ha enviado, me parece, hace unos meses atrás, este año ha sido, eh, no contamos con el preservativo femenino, por ejemplo, en todos los espacios, eh, pero de ahí del vamos que no tenemos la población de la diversidad, si bien hay materiales, o sea, como recursos dentro de la teoría y que el profesional de la salud puede estudiar y puede ver y puede profesionalizarse, no tenemos materiales que sensibilicen o que acompañen estos procesos. Entonces, yo siento de que las poblaciones de la diversidad no nos sentimos representadas en esos espacios. Y lo digo como mujer lesbiana, digamos, o sea, no nos sentimos representadas, o sea, no hay algo. Podemos hacer, no sé, campo de látex, podemos utilizar otras herramientas y vamos creando, pero es eso. Creo que los espacios siguen siendo feminizados y para las personas cisgénero, básicamente. ¿Quisieras agregar algo más sobre acceso a la salud antes de pasar al siguiente bloque? No, me parece que no. Bien. Bueno, ahora algunas preguntas sobre los registros observados por Mm, el monitoreo NIACI de la planilla B desde tu ujú. experiencia como FT del dispositivo ENIA. Al revisar lo completado en las planillas B, em, ¿solés observar inconsistencias?
¿Puedes explayarte más en qué serían inconsistencias? Consistencias en términos de la planilla dentro de lo que se escribe, ¿no? Tratando de pensar si hay alguna diferencia y si la persona que está escribiendo asume algunas cuestiones en lugar de preguntarlas, y entonces eso se refleja en el llenado, algo, por ejemplo, como que pone siempre lo mismo, como una especie de enlatado, o Sí, que algo que va y viene en esa planilla que te hace a vos pensar de que por ahí hay algo que no se está registrando de manera correcta o fehaciente con la escucha. Ahí, sí. ahí va la cosa. Nosotros, creo que sé a lo que te refieres. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado la última reunión que hemos tenido, hemos trabajado el tema de cómo, de la entrevista, básicamente. Cómo yo asumo que la persona, que en este caso sería el adolescente, se acerca a mí y yo asumo la identidad de ese adolescente por lo que miro y no Ujú, hago la pregunta. Entonces, sí hemos trabajado porque observando todas las planillas, o sea, todas son su identidad, una de las solapas de las planillas es su identidad coincide con su sexo asignado al nacer, o sea, esa es una de las preguntas, y siempre es sí. Entonces, a nosotros sí nos llamaba la atención, por eso te digo que según los datos que tenemos, como que no van personas de la diversidad a los espacios, pero siempre todo es como sí, y entonces ahí trabajando un poco más con el equipo de agentes territoriales, hemos trabajado más en esto, en la pregunta de la entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te autopercibes? Que es una pregunta que damos por hecho por lo general y es súper importante porque tal vez podemos conocer ahí toda una historia que pasamos por hecho, digamos, o sea, yo siento de que sí hay inconsistencias porque después cuando van a la consulta o a dónde te referencias, es capaz que prefieres ser atendido en el consultorio de salud integral, por ejemplo, y se le gestiona un turno ahí. Entonces la referencia con el efector de salud es esa. Pero ¿por qué quiere ese adolescente asistir al consultorio inclusivo? Y se entiende en el consultorio, ex consultorio inclusivo, también atienden a cualquier tipo de población, o sea, más allá de la diversidad, pero al ser un consultorio amigable y que además no requiere, no te piden turnos, o sea, puedes ir a libre demanda. Nosotros sí gestionamos turnos protegidos, pero para que ya el personal lo espere a ese adolescente que va a ir, pero por lo general las personas llegan al efector y se atienden porque es un consultorio muy amigable. Entonces, cuando hay una referencia a ese efector de salud, sí nos llama la atención, porque ¿por qué quiere ese adolescente ir a un lugar que es amigable? Entonces, o que ya se lo conoce como amigable. Entonces, sí hemos trabajado mucho, bueno, esto, la pregunta en la entrevista desde el vamos. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? Y si tu identidad coincide, si te sientes cómodo con esto que te han asignado al nacer. Y ahí nos hemos dado cuenta de que muchas veces se da por hecho, o sea, llega el adolescente al espacio de la asesoría y el asesor lo mira y dice, bueno, masculino sí coincide y no hace la pregunta, que es tan importante, bueno, ¿cómo te autopercibes? Que capaz que hay toda una historia que desconocemos. Por eso la entrevista para cuando uno le hace a un adolescente es muy diferente a la que uno le hace a un adulto, digamos, como que las preguntas y la repregunta es otra. El primer encuentro con el adolescente es otro. Eso sí hemos notado, sí ha sido como un llamado de atención, porque como te digo, dentro de lo que los datos de monitoreo son la mayoría, casi el 90% de las asesorías van mujeres, mujeres cis, y el resto muy poquitos varones y, dato, y, y muy esporádicamente van personas trans, travestis, no binarias. Entonces, capaz que es ahí en la entrevista que se tiene que no estamos obteniendo esos datos. Y después, por ejemplo, cuando le hacemos el seguimiento al equipo y estamos siempre atentas, siempre, bueno, qué situación te ha surgido y demás, ahí nos damos cuenta de que tal vez si es
si es un adolescente que pertenece a la diversidad o si está en la construcción de su identidad, y había toda una historia que eso no se ha plasmado en la planilla. Bien, ahí la siguiente pregunta, que un poco ya la contestaste, pero por ahí que querías agregar algo, es ¿cuáles son los principales motivos por los que se observan estas inconsistencias en los registros? Yo pienso que es porque sinceramente como que no se toma en cuenta de que el registro es una herramienta muy importante, que el dato cuantitativo o el registro es muy importante. Yo siento de que eso es una falla, si se quiere, o algo a mejorar, algo a mejorar dentro del equipo. Em, y lo veo en general, más allá del dispositivo de ASIE, lo veo en los efectores de salud cuando hacen las cargas, que la carga es, bueno, una carga más porque lo tengo que hacer, porque es mi trabajo y en realidad es parte de tu trabajo porque es lo que a nosotros nos permite como, bueno, mejorar la política pública. Entonces, en los datos se ve el registro y es tan importante la entrevista, la consulta, la asesoría como el registro y la carga de los datos. Entonces, siento de que a la herramienta de la carga de la planilla en general, como equipo, lo digo, no lo vemos como algo importante. Y cuando tiene que ser así, el registro forma parte del trabajo del asesor y es lo que nos permite a nosotros medir. O sea, sí o sí, los números son importantes porque las estadísticas, los datos estadísticos nos permiten sistematizar y ver en números y poner en números, cuantificar esta realidad, qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros, así te digo, somos 46 agentes territoriales. Y de los 46, por ejemplo, en el último corte de datos que mandaron desde monitoreo, desde el área de monitoreo, tenía registrado, por ejemplo, de Capital, que en Capital somos 25 agentes territoriales de Capital, solamente 8 habían cargado la planilla en el mes anterior. Entonces, eso, la carga de los datos es una barrera porque no se lo realiza, o sea, no se toma como un trabajo de, bueno, tengo que cargar la planilla, pero no es un trabajo que como que está dentro de la asesoría. Y para mí es tan importante hacer la asesoría como hacer la carga, porque es lo que nos va a permitir hacer las lecturas en relación a la realidad, digamos, o a cómo funciona el dispositivo. Pero eso creo que es un obstáculo porque no tenemos, o sea, realmente las cargas que se hacen son las pocas, muy pocas cargas y en general, y te digo, en la provincia estamos muy bien estadísticamente. No me imagino si hacemos realidad todas las cargas que se hacen porque las asesorías sí se hacen, nada más que el registro de esos datos no llega a hacerse muchas veces. Eso es una gran barrera. ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los que se observan inconsistencias en esta planilla relativos a las variables género autopercibido? El género autopercibido coincide con el asignado al nacer y cambio en el sexo registral. Las inconsistencias. Sí, em, ¿por qué te a mí parece que suceden en estas categorías en particular? Me parece que porque no se pregunta, por ejemplo, si, si uno le hace la pregunta si su identidad que coincide con su sexo asignado al nacer, da por hecho de que, bueno, sí pertenece y todo es tilde, digamos, y bueno, si coincide con su cambio registral o no ha habido cambios registrales, como que creo que no, falta ir como el profundizar en la entrevista. Esas preguntas, eso de si hay sexo, si tu sexo coincide con tu sexo asignado al nacer, si tienes cambios registrales, esas preguntas no se hacen. Por lo general en las asesorías se da por hecho, o sea, la identidad de una persona o el sexo se da por hecho en lo que miramos, digamos, o sea, el asesor ve entrar un adolescente y bueno,
Si tiene aspecto de lo masculino, por lo general, bueno, ni te pregunto eso porque lo doy por supuesto, o esto, el cómo te llamas, cómo te gusta que te llamen, es algo, parece ínfimo, pero en realidad es la pregunta que nos va a llevar a hilar en eso, y no se lo trabaja. O sea, eso para mí es, la inconsistencia está ahí, que de hecho, ajá. No, o sea, aunque esté en la planilla y sería algo para preguntar, decís que no se pregunta, se Sí, asume. sí, Eso, exactamente, se asume, se asume. No se pregunta, eso es algo que no se pregunta. Y lo vemos en todos lados, o sea, en el efector en general, pero en los espacios de la asesoría, si le pregunto a los chicos, si entra alguien y tiene aspecto de mujer, no le pregunto, pongo en la planilla y bueno, o si no me fijo en el DNI, no es una pregunta que se hace en la entrevista. Y como te digo, esa pregunta es tan importante porque es lo que nos va a permitir hilar el resto, digamos. O cómo te gustaría que te llamen, eso es como que no. claro, perfecto. En tu experiencia, entonces, como FT, ¿cuáles crees que son los principales facilitadores para formular verbalmente las preguntas relativas al género autopercibido coincide con el asignado al nacer y cambio en el sexo registral de acuerdo a los instructivos provistos por el monitoreo y evaluación del plan ENIA? Mm. ¿Cuáles serían los facilitadores que nos Sí. permitan realizar las cargas de esos? Sí, eh, para poder formular verbalmente las preguntas. Pero bueno, me decís que no se formulan, ¿no? Como que no se formulan verbalmente. lo que pasa es que esto ha habido, no sé si me puedo desplayar un poco más. Sí. Nosotros hemos hablado como en las reuniones de equipo. Y Ujú, muchas veces esto de, o al menos se tiene la idea, ¿no? mm, De que cuando nosotros preguntamos o empezamos a hacer muchas preguntas para el registro de la carga de estos datos, muchas veces resulta como tedioso para el adolescente que ha ido a hacer una consulta, porque son muchas preguntas que tiene la planilla. O sea, la planilla es extensa, eso sí es una realidad. Entonces, muchas veces los adolescentes llegan a los espacios con una consulta puntual, muchas veces no, pero la mayoría sí se acerca al espacio porque tiene una consulta o quiere que se le gestione algo. Entonces, este adolescente va con esa pregunta puntual y bueno, ya empieza como a contar, bueno, el asesor va acompañándolo. Y por ahí resulta como, si se quiere decir, irruptivo de que el asesor pregunte, bueno, pásame tus datos, tu DNI, tu número de documento y demás, cuando se supone que el espacio de la asesoría es confidencial. Entonces, sí nos ha pasado muchas veces de que los adolescentes pregunten para qué son tantos datos, cuando nosotros, y siempre el discurso o lo que se le dice a los adolescentes cuando se acercan al espacio, lo primero es que es un espacio confidencial en donde se puede explayar tranquilamente, todo lo que hablamos queda en el espacio de la asesoría, se le explica, se explica que todo lo que pase dentro del espacio va a quedar ahí, digamos, más allá, bueno, salvo que corra riesgo su vida, ¿no? O su integridad física, pero siempre hacemos como énfasis en eso. Y después está como esto, cortamos eso en la entrevista y es, bueno, pásame tus datos. Eso resulta como un poco chocante o de barrera también porque le tengo que estar pidiendo los datos a un adolescente que estoy acompañando y en la entrevista resulta como un poco tedioso y es por eso que muchos asesores no lo hacen. Como no preguntan un poco más, porque termina siendo, bueno, te estoy haciendo una entrevista mm. y, y es más un espacio de escucha, y deja de ser un espacio de escucha porque, bueno, me empiezan a preguntar un montón de cosas. Entonces yo pienso que para eh,
para acortar, digamos, las preguntas, se dan por hecho muchas cosas, que es, por ejemplo, el sexo, que uno lo ve, bueno, dice, es mujer, tiene tal, DNI tanto, capaz que intenta hacer el asesor o la asesora intenta hacer las menos preguntas posibles porque ese adolescente ya se acerca con un montón de dudas y todo, y además encima tiene que dar sus datos y entonces, como que es tedioso hacer, de hecho, hacer la entrevista, porque también lo hemos intentado, hacer, digamos, el llenado de la planilla mientras le estoy haciendo la entrevista o después también es tedioso, digamos, porque hay un corte ahí. Entonces, creo que es eso. Em, la pregunta que sigue es que, considerando esos instructivos, ¿cuáles son los principales obstaculizadores para formular verbalmente esas preguntas? Que bueno, un poco ya las mencionaste, no sé si quieres agregar alguno más. Eh, O sea, ¿por qué resulta tan difícil, no? Pero bueno, los, lo sí, expresaste, sí, sí, claro. sí, sí. Por eso, ¿querías agregar algo más? ¿Se te ocurre algún obstáculo más para que vos puedas No, explicar por qué cuesta tanto verbalmente preguntar? eh, me parece que no. Lo que sí te puedo decir que también es algo que ahora me estoy como acordando, Ujú, algunas estrategias que hacen los asesores, por ejemplo, es, bueno, se va al adolescente, lo reconozco, esto más si sucede dentro del espacio de la institución educativa, hablo, ¿no? ujú, Si se acerca un adolescente al espacio de asesoría, muchas veces los asesores no les piden los datos, los reconocen de que pertenece a tal curso y división y después se acercan al preceptor y le piden los datos. Y eso, has perdido la oportunidad de que el adolescente te cuente sobre claro. su identidad. Entonces, a mí me parece que eso también es un obstaculizador, porque es esto, es cómo acorto el llenado, la carga de la planilla. Porque a mí me parece que si el profesional o la profesional está y entiende, tiene por sabido de que el dato que va a tomar es tan importante como la entrevista en sí, entonces no voy a hacer como el recorte de o buscar el atajo para cargar ese dato, por ejemplo, preguntándole al preceptor el número de documento, que también es una estrategia y lo entiendo, pero pierdes de preguntar en la entrevista. Yo creo que eso sí es una barrera, la carga de datos en general. Bien. La mayoría de las investigaciones concluyen en que existen dimensiones culturales que condicionan el acceso a la salud según género. En tu experiencia, ¿cuáles te parece que son las principales barreras culturales para formular verbalmente las preguntas relativas al género en los territorios donde se sitúan las asesorías? En este caso el tuyo, ¿no? En Santiago. ¿Cuáles serían las barreras culturales para, Para formular verbalmente las preguntas relativas al género. dentro de, para el llenado de las planillas? Él llenaba las planillas, sí, más allá de los obstáculos operativos, que son los que mencionaste, que hay cuestiones operativas, es muy larga la entrevista y estas cuestiones, es muy larga, perdón, la planilla, ir paso a paso. Desde el punto de vista de barreras culturales, ¿sí? De esas personas que tienen que verbalizar esas preguntas y por ahí no lo hacen, ¿qué crees que son las principales barreras ahí? ¿Qué está pasando? Em, Me parece que tiene que ver con que en general, y que todo lo que tenga que ver con el sexo o la identidad de género tiene que ver con una cuestión personal. Muchas veces cuando nosotros hablamos, o sea, que tiene que ver con uno y es como, eh, eh, no se pone en palabras y no se exterioriza porque sigue siendo como algo que pertenece eh, a lo personal de tu casa, digamos, y no se lo ve como, bueno, es mi identidad y es para el afuera también, es una construcción para el afuera. Y nos ha pasado de que, por ejemplo, esto de que trabajemos con adolescentes, con adultos más que nada,
y que la respuesta sea, ¿por qué yo tengo que saber qué es lo que vos vas a hacer con tu vida si es algo que vos haces y que pertenece a tu casa, digamos? Y en realidad no. Para mí, como una barrera cultural es no entender que mi identidad también es una expresión para el afuera y mi identidad es también una construcción política. No es solamente cómo yo construyo o me identifico en lo personal y en mi vida y lo que yo elijo hacer, cómo me visto, cómo pienso, qué música escucho o con quién me relaciono, sino también tiene que ver cómo yo decido vivir mi vida para el afuera. Yo creo que eso es una barrera, el no entender que las identidades es una construcción social y que mi identidad tiene que ver con la forma que yo elijo de vivir en todos los, ¿cómo sería? En todos los momentos de mi vida y en todos los lugares a los que yo voy. Esto, como la identidad de entender que mi sexualidad es una construcción política y que yo soy lesbiana en mi casa y que cuando trabajo también lo soy y que también está puesto ahí mi impronta de mi identidad, de mi sexualidad cuando trabajo y cuando escucho música y cuando me voy a una plaza, como es esto, ¿no? Eh, y es por eso de que muchas veces de estos temas no se habla. No se hablan porque pertenecen al ámbito de lo privado y lo privado relacionado con el silencio, con los silencios, como no nombrar es una barrera cultural. Yo creo que la gente un poco se molesta cuando se nombra porque se puede ver y se ve porque existe. Entonces yo creo que eso sí es una barrera cultural y nos pasa, por ejemplo, en las marchas del orgullo, que salimos un montón y por suerte cada vez somos muchos más que salimos y es como la gente, pero ¿por qué se muestran? O sea, y nos mostramos porque existimos y nos nombramos porque lo que no se nombra, no existe, y nos nombramos porque estamos y habitamos el espacio y vivimos y construimos otras formas de identidad y otras formas de vida. Y esas vidas tienen que ver para el afuera también. Entonces, esto es ser visibles. Creo que es una gran barrera cultural, pero que por suerte la venimos trabajando con mucha militancia, pero tiene que ver con esto, con lo privado. Por eso cuando hay cuestiones así relacionadas con acompañar a un adolescente con el tema de la identidad, con la construcción de su identidad, con sus procesos personales, tienen que ver, trabajar con la familia, porque les da mucha vergüenza de por qué el mundo tiene que saber o por qué ese adolescente se quiere nombrar a los a los cuatro vientos, decir que es trans, porque nos pasa eso, ¿entiendes? Como quiere, el adolescente y de todos los procesos que nos ha pasado de, bueno, soy trans y el adolescente lo quiere decir y lo quiere militar en la escuela y eh, es orgullosamente trans. Entonces eso, trabajar el por qué las personas de la diversidad necesitan visibilizarse porque existimos. Entonces creo que me parece que es una barrera cultural el silencio, lo privado, el ámbito de lo privado, lo que no se dice, como eso. Creo que es algo que pertenece a la idiosincrasia de la provincia, digamos, como de no nombrarnos o no nombrar ciertas cosas porque algunos temas pertenecen al ámbito de lo privado. Eso. No sé si he respondido a tu pregunta. Perfecto. Sí, sí. Ah, Juli. ¿Experimentaste obstáculos o barreras en las instituciones como escuelas, servicios de salud o espacios comunitarios respecto a las preguntas relativas a los campos género autopercibido coincide con el asignado al nacer o cambio en el sexo registral que forman parte de la planilla? En las instituciones. Claro, desde el punto de vista más estructural de las instituciones, de lo que rodea a la consejería, el espacio de No, consejería. mira, lo que te puedo decir es que nos ha pasado que, por ejemplo, nosotros hacemos la carga de estas planillas, nosotros articulamos con un programa que es Sumar, que pertenece, bueno, con el Sumar de aquí, de la provincia, porque todas las cargas que nosotros realizamos de estas planillas
se las carga en el sistema de los efectores de salud del SUMAR para que el efector pueda cobrar esta prestación de salud que se hace dentro del sistema. O sea, las asesorías las cobra el efector de salud. Cuando nosotros hacemos las cargas de estas planillas, por ejemplo, hay muchos campos que no lo tienen, la planilla del SUMAR. Entonces, yo creo que terminan ahí acortándose los datos y el efector de salud no tiene un registro de esta población adolescente que pertenece, por ejemplo, al colectivo de la diversidad o no tiene como más detallado, digamos, los campos. O sea, como que cobran las prestaciones y eso yo creo que sí es una barrera porque nosotros dentro de, con esas prestaciones, con lo que le pagan al efector de salud, nosotros mejoramos los espacios de las asesorías. Por ejemplo, para hacer materiales, para hacer actividades o cualquier otra cosa que queramos hacer dentro del espacio, porque es una prestación que se la cobra por nosotros, digamos, que después nosotros podemos utilizar y ahí hacer como negociar con el efector para realizar más convocatorias o para llamar a alguna profesional puntual que atienda, tenga atención diferenciada, como que vamos ahí como negociando y eso depende de la realidad de cada efector. Pero yo creo que tiene que ver también con la carga de las planillas. Eso es lo que nos ha pasado a nivel como con otras instituciones que tengan que ver esto, digamos, con la inconsistencia de que no miramos los mismos datos. Es como que no tenemos la mirada, capaz que ellos en un número, el adolescente es un número, a quién le cobro el número de documento que pertenece a mi área de cobertura o no, eso es lo que se fija el efector, y nosotros capaz que es más en profundidad la planilla. ¿Por qué motivo se acerca? ¿Cuál es el segundo motivo? De hecho, tenemos ahí para poner observaciones, como que los datos no son los mismos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. En términos de ahora plataformas virtuales, ¿experimentaste obstáculos o barreras en las plataformas virtuales respecto a estas preguntas de estos campos? ¿Género autopercibido coincide con el asignado al nacer o cambio en el sexo registral? Plataformas virtuales. ¿Qué pasa ahí? Porque antes eran instituciones y ahora es como esta otra manera de comunicación, que son las plataformas virtuales. ¿Las usan mucho? ¿Ven ahí obstáculos, barreras respecto a esto, a estas preguntas en esas categorías? No. No. En relación a las plataformas virtuales, a las planillas, digamos, no. Bien. Salvo lo que te he contado en un principio, que tiene que ver más, yo creo que con la persona que maneja la herramienta que con la herramienta en sí. Bien. Les asesores, ¿han tenido alguna dificultad para que las niñeces, adolescencias y juventudes comprendan las preguntas relativas a los campos género autopercibido coincide con el asignado al nacer y cambio registral? Sí. ¿Y cuáles consideras que son? Las preguntas así que no pueden contestarles adolescentes, esto, cambio, género autopercibido, si tu género coincide, esto, la diferencia entre la definición de sexo y género ya es un montón, digamos. O sea, vos decís que no comprenden lo que se les está preguntando, por otro lado. Exactamente, muchas veces sí. Y muchas otras sí, porque nosotros lo que hacemos dentro de los espacios de asesoría, más allá de, obviamente, habilitar la escucha y que el espacio de la asesoría es a voluntad, digamos, y se acercan esporádicamente los adolescentes, nosotros generamos convocatorias y hacemos talleres y trabajamos según, depende de la edad de los adolescentes, trabajamos en algunos cursos y demás. Entonces, trabajamos todos estos temas, sexo, género, generamos así como estrategias que nos permitan a nosotros, bueno, darles a los adolescentes la posibilidad de que sepan qué temas trabajamos en las asesorías.
bueno, trabajamos este taller que hemos trabajado de género, este taller que hemos trabajado de diversidad, bueno, entonces ahí ellos sí van un poco como, bueno, llegan al espacio y, che, profe, he visto que hemos hablado, entonces sí saben. En las escuelas sí, pero por ejemplo nos pasan los efectores de salud que son chicos de los barrios y que muchas veces no están escolarizados, entonces sí nos cuesta un poco más. Capaz que en las instituciones educativas no, porque bueno, trabajamos constantemente generando convocatorias y hacemos talleres, o sea, nosotros creo que una gran herramienta es salir de los espacios de las asesorías, porque si no termina siendo como o cómo dispones el espacio, que hay un escritorio, que entonces eso ya es una barrera para mí. Entonces, bueno, movilizar el espacio y buscar otras estrategias donde los adolescentes se sientan como más en horizontalidad con la otra persona. Eso sí lo trabajamos un montón y más allá parece como algo superfluo, pero termina siendo la disposición del espacio, la disposición de cómo te paras o cómo acompañas al adolescente, la apertura que siente el adolescente que vas a tener con él o con ella. Entonces, bueno, es eso. Dentro del efector de salud, sí intentamos que, bueno, buscar las herramientas o explicar, utilizar mucho herramientas que tenemos, no sé, capaz que nosotros manejamos en el equipo un drive donde tenemos videos cortitos de cosas, entonces, bueno, les vamos mostrando esto para explicar más en detalle qué es el sexo, qué es el género, si es que es un adolescente que no está escolarizado y, bueno, no tiene las herramientas conceptuales para, bueno, hacer como la comprensión del significado del término, digamos. Pero en las escuelas sí estamos constantemente trabajando estas temáticas, intentamos abordarlas siempre. ¿Recibiste capacitación o acompañamiento en territorio sobre cómo abordar las preguntas relativas a estos campos? Género autopercibido coincide con el asignado al nacer o cambio en el sexo registral. Por parte del dispositivo, Sí. me parece que no, o sea, en presencial no. Realmente hemos tenido un curso, me acuerdo que era de la plataforma virtual, que lo hemos realizado y después se ha abierto un espacio, me parece que ha sido fines del año pasado, en el consultorio de atención diferenciada para adolescentes, ahora consultorio de salud sexual del Hospital Independencia, que han venido compañeras de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y han dado una capacitación sobre niñeces y adolescencias trans. Pero nosotros no hemos tenido capacitaciones para esto, relacionados con la carga de los datos de la planilla y con las personas de la diversidad. No hemos tenido capacitaciones, al menos yo no recuerdo. Yo estoy desde el año 2018 aquí trabajando para el plan, y el año pasado, en agosto del 2022, asumido como FT, y no recuerdo, o sea, por ejemplo, a mí como equipo de gestión no me han capacitado para el cargado de las planillas, ni capaz que ni para la sistematización de los datos de monitoreo y demás, es algo que lo hacemos nosotros desde el equipo de gestión, pero no es que hemos recibido capacitaciones. Y me parece súper importante eso, ¿no? Porque la lectura que uno hace de esos datos que envía monitoreo y que esté como más orientada a determinadas poblaciones es muy importante, porque me va a permitir a mí tomar las decisiones necesarias para poder fortalecer las estrategias en territorio, por ejemplo. Pero no lo hemos recibido. De hecho, nosotros la única capacitación que hemos tenido y les asesores por parte de monitoreo ha sido, bueno, cómo es la planilla, más con la última actualización, que ahora estamos utilizando versión 6, me parece, de la planilla, pero bueno, es eso nada más, no es que ha sido puntualmente con la diversidad y el cargado de la planilla. Perfecto. ¿Querés agregar algo más sobre esto antes de pasar al último bloque? No. Bien. Finalmente, pasamos al bloque de preguntas sobre tu valoración del dispositivo y las posibles mejoras. Vamos a conversar sobre tus expectativas y propuestas a futuro en calidad de integrante de los equipos de salud integral del dispositivo.
¿Qué opinión tenés sobre los asesoramientos que se les brinda a las niñeces, adolescentes y juventudes en el dispositivo, en general, según edad? ¿Qué opiniones tengo? Sí, O sea, sobre su funcionamiento, sobre una variable en puntual o en después, general. en general. Después las preguntas son, digo, para que te oriente mejor, ¿qué aspectos valorás positivamente del dispositivo y qué aspectos valorás negativamente del dispositivo? En general. Bueno, para el funcionamiento en general de las asesorías, valoro el trabajo articulado, el trabajo en red que hemos construido con los asesores, digamos, con el equipo, eh, las capacitaciones que tenemos, porque más allá de que no hayamos tenido capacitaciones específicas en lo que es capaz que el llenado de datos y eso, desde el plan siempre nos capacitan, siempre nos habilitan la posibilidad de participar de cursos de formación, que eso está buenísimo, y también el acompañamiento que tenemos desde Nación. O sea, no, yo no soy sola, o sea, tengo mi compañera Jime de Nación, que es la que nos coordina, digamos, y estar en contacto con ella constantemente o ante cualquier situación facilita un montón la implementación del plan porque nos permite como dar las orientaciones y los lineamientos para cumplir los objetivos. Creo que como facilitador para la implementación del plan o del dispositivo es ha sido también el trabajo articulado que tenemos con otros dispositivos, que lo hemos podido hacer recién este año, pero eso también ha fortalecido porque nosotros somos un plan que si bien sé que está orientado la entrevista para el dispositivo de ASIE, cuando entramos en las instituciones termina siendo el plan y en el plan trabajamos en esta institución con otro dispositivo que también pertenece al plan, que es el dispositivo de ESI, por ejemplo, yo creo que eso también facilita un montón la implementación, el trabajo en conjunto. Y después, las formaciones que tenemos, las formaciones internas del equipo o las reuniones que tenemos del equipo eh, para, para esto, para mejorar al dispositivo, te puedo decir. Ujú. Bueno, Y y eso, la articulación en general, yo creo que eh, en general, como la opinión que tengo sobre el dispositivo es eso, el trabajo articulado que podemos hacer, porque nosotros hemos venido planteando una nueva forma de trabajo, o sea, aquí no existían, sé que en otras provincias sí, pero aquí no existía eh, la categoría de asesoría en salud integral o el asesor en salud integral, y ha sido, bueno, ir construyendo una identidad del rol de esta persona en los espacios de salud. Entonces eso ya ha sido un montón. Y bueno, y trabajar sobre eso. Hoy, así como hoy 2023, estamos súper aceitados el equipo y trabajando articuladamente con los efectores de salud, trabajamos con las organizaciones sociales, trabajamos con otros organismos de protección de derechos, hemos podido conformar, por ejemplo, la mesa de prevención de suicidio, donde estamos con otros organismos de protección de derechos y otros programas del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces eso nos ha facilitado a nosotros poder como generar herramientas en una problemática tan compleja que nos golpea. Eh, Creo que superamos la media a nivel nacional de suicidios aquí en Santiago de jóvenes, entonces, y la diversidad también está relacionada con estas problemáticas de salud sexual, con el cutting, las autolesiones, o sea, hay todo ahí como una cuestión que nos ha permitido a nosotros como poder profundizar, si se quiere, en esto, en el trabajo en conjunto con los adolescentes y estas situaciones. ¿Y algún aspecto que valores negativamente? Negativamente, pienso de que para la implementación así del plan, es lo que te mencionaba hace rato del tema de cuáles son las orientaciones que tenemos dentro de cada dispositivo.
si bien nosotros hemos logrado hacer como un trabajo en conjunto y articulado, yo creo que la mirada que se tiene para los adolescentes termina siendo como más diferente, diferente. O sea, nos ha pasado, por ejemplo, en las instituciones educativas de nosotros tener un discurso para con los docentes, para con la institución en general, el personal para los adolescentes, y sin embargo, desde el dispositivo de ESI, tener otra mirada que es totalmente verticalista y entiendo que tiene que ver con la construcción de esa institución, que es totalmente diferente y que los tiempos en salud son totalmente diferentes a los que tienen otras instituciones como educación, por ejemplo. Entonces, eso sí es un problema porque, bueno, como te digo, pertenecemos a un mismo dispositivo. Yo no sé cómo serán las realidades de articulación con estos otros dispositivos, pero sí es una real problemática porque es todo el tiempo una puja para, bueno, estamos por los adolescentes. Muchas veces yo creo que la burocracia, lo administrativo y lo institucional termina siendo una barrera para el acceso o el ejercicio de un derecho de un adolescente. Entonces, ahí es como una gran barrera que no miramos el mismo objetivo, no tenemos el mismo objetivo o los plazos son otros. Eh, Nos ha pasado puntualmente y muchas veces, pero lo que más nos llama la atención es cómo, por ejemplo, se viola la confidencialidad un adolescente en un caso complejo. Nosotros, por ejemplo, cuando llegan al espacio de la asesoría con una situación singular, un adolescente, eh, nosotros lo acompañamos. Si vemos que es una situación que, que bueno, puede ser una situación de riesgo, puede correr riesgo su vida o su integridad física, nosotros damos aviso, tenemos todo un circuito aceitado, damos aviso a las autoridades de la institución, se labra un acta, hemos logrado que ese acta sea en un cuaderno aparte, digamos, donde no tenga acceso todo el mundo, se labra el acta, por ejemplo, y muchas veces nos pasa que nuestros compañeros AP que pertenecen al dispositivo de ESI después terminen como tomando esos datos y comentando o haciendo como, por ejemplo, un informe para una IBE. ¿Qué es una IBE? O sea, ¿de dónde, o cómo eso? Violar la confidencialidad de los adolescentes porque tienen que llenar unas planillas o hacer unos datos. Eso me parece como eh, que nos termina yendo en detrimento de esto que buscamos nosotros, que es habilitar la escucha y que los adolescentes puedan ejercer sus derechos. Como que tenemos otra mirada así. Nos quedan 10 minutos y 2 preguntas, las últimas. Y mis gatas están enloquecidas. Ya están queriendo. Bueno, ¿qué propuestas, si tuvieses así toda la libertad del mundo, qué propuestas o recomendaciones podés hacer para mejorar el acceso a las niñeces, adolescencias y juventudes cisgénero al sistema de salud? Y la ¿Qué siguiente es para la población trans, digo, para que te orientes. O sea, ahora cis, en términos de... propuestas? ¿Eh? ¿Qué propuestas sería? Sí, propuestas, recomendaciones para mejorar el acceso. Mis propuestas y recomendaciones. Yo creo que más iría direccionado, si hablamos de población cis, a los varones, que es algo que de todas formas lo venimos trabajando, pero es esto, de habilitar el espacio o ver, de generar convocatorias para que los varones se acerquen a los espacios de las asesorías. Y tiene que ver con estas construcciones de las masculinidades hegemónicas que hay, digamos, y que existen socialmente. Por ejemplo, nosotros para trabajar para habilitar el espacio y ver de qué forma podemos atraer más a los adolescentes varones, una de las estrategias que hemos utilizado es acercarnos a los espacios de las plazas donde están, por ejemplo, con la movida del freestyle, que por lo general la mayoría son varones y demás, pero una de como propuesta es, bueno, acercarnos a esos espacios donde ya están los adolescentes varones que no se acercan a estos espacios de las asesorías. Como un poco trascender la asesoría.
Para mí que eso es, em, el sistema ya está habilitado o dispuesto de una forma que ya es violento, o sea, ya hay una construcción, las adolescencias y los jóvenes ya tienen una construcción y una mirada de estos espacios institucionales que son grandes monstruos, no sé, los hospitales, eh, los centros de salud, las UPAs, los CAPS, o sea, ya hay como una mirada sobre eso. Entonces, nosotros para hacer el nexo un poco tenemos que salir de esos espacios. Para mí es como la propuesta es generar propuestas de articulación o que salgamos y habilitemos otros espacios de escuchas que sean por fuera de estos efectores de salud. Y un poco, bueno, ir trabajando para adentro, no sé, con el dispositivo de salud sexual y reproductiva que capaciten al personal de salud en la atención diferenciada de adolescentes y demás, pero es eso. Y para sugerencias para mejorar el acceso de personas trans, travestis y no binarias al sistema de salud, y esta es la última pregunta. Propuestas podría ser para mejorar el acceso, eh, puede ser, bueno, esto que ya lo he dicho, los materiales, por ahí que esté habilitado el, los materiales para que podamos trabajar con las poblaciones, por ejemplo, folletería que damos, o sea, toda la folletería que tenemos es para mujeres cisgénero con vulva que quieren cuidar y utilizar un método anticonceptivo, o sea, no hay nada que llame la atención para este tipo de población. Y también un poco, yo creo que podemos crear un espacio que sea en el último viaje que hemos tenido a Buenos Aires hemos podido conocer que existe el CONSAJU, que es el Consejo Asesor Juvenil, y hemos podido escuchar de voces de los adolescentes esto, trabajar y abordar temáticas como la salud mental. Entonces yo creo que una de las estrategias para mejorar la atención diferenciada es escuchar a los adolescentes y a los jóvenes que pertenecen al colectivo de la diversidad, como habilitar espacios de escucha para ellos, porque también entiendo de que es un poco lo que intentamos hacer, pero los contextos por ahí son diferentes, entonces, bueno, habilitar qué es lo que se necesita según el contexto, como alguna herramienta, pienso, donde ellos puedan desplegar como sus dudas o qué es lo que necesitan del sistema de salud para que el sistema de salud pueda generar este tipo de herramientas. Porque, bueno, yo te puedo decir, pero estoy desde mi lugar de privilegio y no pertenezco a esa población, pero entiendo que las necesidades de los adolescentes y los jóvenes trans, no binarios y de la diversidad son otras, son otras. ¿Cómo mejorar el acceso? Yo creo que es dándoles, habilitándoles la escucha. Como profesional te puedo decir que para mí es, sí, esto, los materiales o por ahí se me ocurre de generar convocatorias o trabajar articuladamente con organizaciones o ver como la forma de en algunos momentos utilizar algunos espacios que ya estén generados por la provincia, como por ejemplo, no sé, trabajar con las movidas culturales que se hacen. O sea, siempre nosotros intentamos como eso, buscar como las fiestas o los otros espacios para estar, pero eso, como primero habilitar la escucha para estos adolescentes. Perfecto. Bueno, esa era la última pregunta. No sé si querés agregar algo más. No, no, no. Espero que haya sido útil. Súper útil, muy rica la conversa, así que te súper agradezco. Llegamos al final de la entrevista y bueno, los aportes valiosísimos, en serio. Así que te agradezco mucho y bueno, eso. Em, Bien. seguimos con la investigación y las entrevistas y bueno, esperemos que esperemos que esto también sirva de nuestra parte para hacer algún análisis, para que también les sirva a ustedes. Sí, yo por mi parte, Juli, agradecerte el espacio. La verdad es que estoy
quedo totalmente a disposición para colaborar desde mi lugar en lo que sea. Para mí es súper valioso que me he puesto muy contenta al saber que estaban investigando y haciendo una investigación sobre el dispositivo y esta población. Me parece súper importante tener o sistematizar los datos para tener las herramientas. Me parece muy valioso que lo estemos haciendo en estos momentos. Y lo celebro un montón, así que quedo a disposición y estoy feliz de haber participado en la entrevista y bueno, espero haber sido útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, detengo la grabación y se guarda.